grabar y vamos a presentar. Ya. Entonces, a ver, el tema de los lagos quedó terminado la clase pasada y ahora vamos con un par de capítulos más. Creo que quedan 2 semanas a partir de la próxima. La próxima es semana de clases, la posterior es vacaciones o no sé cómo le llaman, y la última es la semana del 7 de febrero, 8 de la semana del 28 de junio. ¿Ya? No. La semana del 5 de julio y 5 y 7 son los días que yo tengo clases. ¿Ya? Entonces, no nos quedan muchos tiempo, pero alcanzamos a ver bien los últimos 2 últimos capítulos. Y básicamente el tema del capítulo penúltimo es hidrodinámica de estuarios, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, la hidrodinámica de estuarios es compleja porque un estuario es un paso intermedio de un río que desemboca al mar, ¿ya? Entonces, el río se transforma en un estuario y tal vez la parte más importante es que de a poco el río toma aguas del océano y la salinidad del estuario muchas veces es la salinidad del agua de mar, otras veces es agua dulce y otras veces es una salinidad que es entre 0 y la salinidad del mar, ¿ya? Y otra cosa es eh, eh, la condición de borde que afecta afecta el escurrimiento en la salida al mar. Entonces, tenemos un caudal del río. Ya saben el tema del caudal, por ejemplo, en invierno es menos el caudal, dependiendo de las crecidas. Por ahí las crecidas viene mucha agua, pero sobre todo en primavera, verano, cuando se derrite la nieve y entonces viene mucha agua en cosa de
un mes o 2 meses, ¿ya? Ese caudal del río tiene una salinidad igual a muy poco, igual a 0 o muy poco, por ejemplo, 0,3 PSS. ¿Qué es lo que es PSS? Eso. Practical Salinity Scale. ¿Ya? Esta Practical Salinity Scale es, tiene que ver con la conductividad eléctrica, ¿ya? Pero más o menos es la conductividad eléctrica de un cierto tipo de sal y qué sé yo. Entonces, las personas que dijeron esto es una variable que no es conductividad, pero sí es una fórmula que se ingresa con la conductividad, ¿ya? Entonces, la salinidad del río es 0,03 PSS, cuanto más, ¿ya? Y viene una densidad que es la del agua dulce, 1000 kilos partido por centímetro cúbico, si es que tiene una temperatura de 4 grados, o bien las temperaturas aquí en Chile son sobre 4 grados en la costa, y entonces es 998 kilogramos partido por centímetro cúbico, 999 kilogramos partido por centímetro cúbico. Y entonces el caudal tiene una variación estacional, ¿ya? Y por otro lado, el océano tiene una salinidad de, que es la salinidad del agua de mar, ¿ya? Y tiene una densidad mayor que la del agua dulce, ¿ya? La densidad del mar es algo así como 1025 kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Entonces, va a darse un delta de densidad igual a 0,025. O sea, si nosotros tomamos la salinidad del mar, le restamos la salinidad del agua dulce y la dividimos por la densidad del agua dulce, esto es 0,025
¿ya? Mucho más chico que lo que estábamos acostumbrados a decir en un lago, que el delta Rho partido por Rho, cuando este lago estaba estratificado, es 0.001, ¿ya? Ahora vamos a ir hacia delta Rho partido por Rho del orden de un 2,5%, ¿ya? Ahora, es igual que ¿cómo se llama? La como es la corrección de Boussinesq, ¿ya? Que en el fondo, si el delta Rho partido por Rho es del orden de el 1%, 3%, no hay problemas con que en el lado derecho de la ecuación de Navier-Stokes yo use una densidad 0, ¿ya? La densidad del agua dulce. Pero cuando me meto a la gravedad, ahí tengo que ver toda la buoyancia de el tema, y entonces ahí va toda la suerte de buoyancia, que es la que la ecuación de Navier-Stokes o la ecuación de Rans importa, ¿ya? Entonces, repito, esta delta de densidad, delta Rho partido por Rho, es sin problema. Hay una corrección de Boussinesq y entonces estamos igual que cuando estábamos en un lago, ¿ya? Ahora, la marea, entonces, es una cosa muy, condición muy importante, ¿ya? La marea va a ser, si estamos en Chile, la marea tiene dos mareas altas y dos mareas bajas por día, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se da una marea alta a las, no sé, 12 del día, y después se da la marea alta a las 12 de la noche, etcétera, ¿ya? Y cuando pasa, porque ustedes saben que las mareas son efecto de la luna. Entonces, cuando la luna está en fase nueva o llena, entonces es marea de sisigia, ¿ya? Mucha marea. La marea más alta es la de sisigia. Y cuando
la marea más baja es la de cuadratura, es decir, cuando la luna es en fase creciente o menguante, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que situarnos con la marea y qué más fácil que hay unos tablas donde salen las mareas a diario, ¿ya? Entonces, la marea va a imponer la cota del estuario, la cota de aguas abajo de un estuario, ¿ya? Pero el caudal lo pone el río. Entonces, en el estuario vamos a tener una salinidad que varía en el tiempo y varía en el espacio, en X, ¿ya? Entonces, probablemente la salinidad va a ser más cercana a la salinidad del océano cuando estamos prontos a salir del estuario al océano, y seguro que la salinidad es la salinidad del agua dulce en aguas arriba del estuario, ¿ya? Y por lo mismo, la velocidad tiene que variar en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Porque ustedes ven que la marea puede ser alta y puede ingresar agua del océano en el estuario. Y a las 6 horas puede salir agua del estuario al océano, ¿ya? Entonces, podría ser el caso en que yo mido velocidades negativas en el estuario. Eso es porque la marea, la condición de borde, hace que todo el fluido se me vaya en contra de la pendiente, ¿ya? Y varias horas después se cambia el sentido y entonces podría ser que U sea eh, función periódica, ¿ya? Por ejemplo, así. Marea baja, marea alta, marea baja, marea alta. Entonces, esto es un día. Esto es mediodía, no sé. Entonces, está el tiempo en las abscisas y el U en la
ordenada. U entonces de x0. Y x0 va a ser, por ejemplo, un punto acá. Entonces, marea baja se mueve hacia aguas abajo. Esta es X. Y marea alta se mueve, pero en sentido contrario. ¿Ya? Y, por ejemplo, en X1, por ejemplo, ya es cuestión de que estoy en el estuario, pero aguas arriba, entonces no sabemos si es estuario o río, y entonces va a ser así. U de T, entonces de X1 en función del tiempo. Y voy a tener una, entonces, una cosa así. Marea baja, marea alta, marea baja, etc. ¿Ya? Entonces, ahí no se me cambia de signo, sino que es una variación sinusoidal, pero siempre la velocidad es aguas abajo. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver en el estuario cómo es primero la densidad y la salinidad, y en segundo lugar la altura y la velocidad. ¿Ya? Ahora, mezcla en estuarios. Vamos a empezar con estuarios bien mezclados, ¿ya? Entonces, en un estuario bien mezclado es entrada de agua dulce, o sea, en el río, S igual a 0. Y en el océano, S es igual a 35 pss. La salinidad del océano es más o menos 35 pss. Practical Salinity Scale. Y eso hace que la densidad del agua de mar sea 1025 kilogramos partido por metro cúbico.
Ya. Entonces, acá es 0 PSS. Y cuando entonces el estuario está bien mezclado, significa que yo en un punto cualquiera, X, yo voy a ver que la salinidad en cualquier punto de esta vertical es la misma densidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto es agua que está bien mezclada. Por ejemplo, 10 PSS. Después, un poquito más abajo, 20 PSS. 30 PS un poquito más abajo, hasta que salimos a al océano con 35 PSS. ¿Ya? Entonces, es un estuario bien mezclado. Estuarios parcialmente mezclados, entonces, es esta situación donde entrada de agua dulce en el río, salinidad 0, pero cualquier salinidad, por ejemplo, 20 PSS, está está si nosotros tenemos una vertical, entonces la salinidad va a ser más chica en la superficie que en el fondo. ¿Ya? En la superficie libre que en el fondo. Entonces, hay una curvatura de las isosalinidades. ¿Ya? Y entonces, recuerden, menos salinidad en la superficie libre y más en el fondo. ¿Ya? Como sabemos bien, ¿no es cierto? Porque cuando estábamos en un lago, entonces el lago tenía una densidad menor aquí arriba que aquí abajo. ¿Ya? Y, por ejemplo, se producía una termoclina y entonces esta era la densidad de el epilipion y esta era la salinidad del hipolipion mayor a la densidad del epilipion. ¿Ya? Entonces, lo mismo acá, mientras estemos en la superficie libre, menos salinidad y la salinidad va aumentando en profundidad. ¿Ya? Y de nuevo, S igual 0 en el río y S igual a 35 en el, ¿cómo se llama? En el océano, ¿ya? S igual a 35 PSS hay que ver porque generalmente esto se requiere
un, un, un dato de terreno, ¿no es cierto? Porque hay veces que la salinidad es menos, por ejemplo, 30 PSS, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay probablemente muchos ríos en la vecindad de este estuario entonces le vacían el agua del río en el agua de mar y entonces eh, ese entonces es muy un poco más chica que 35 PSS. Y por último, intrusión salina en estuarios estratificados con cuña salina. Entonces, este es el río, este es un estuario y se da que la cuña es algo que me separa de el agua de mar por aquí abajo y el agua dulce que está por encima. Entonces, nosotros vemos que, que la salinidad es cercana a cero y por lo tanto la densidad es agua dulce. Y por otro lado, es agua salina, agua de mar, de cierto límite para abajo. Y el límite es la cuña salina. Entonces, yo voy a tener una cuña salina que se va a vaciar o se corre para abajo o se corre para arriba. ¿Ya? Ese ejercicio lo está haciendo todos los días, 2 veces al día. ¿Ya? Cuña, marea alta, más cerca del río, y cuña en marea baja, más cerca del océano. ¿Ya? Pero es como si fuera una, no hay mezcla en la cuña. ¿Por qué? Porque tengo que ejercer una turbulencia para que me mezcle, ¿no es cierto? Y entonces ahí la turbulencia generalmente es poca en los estuarios de un cierto tipo y entonces no me alcanza para mezclar. ¿Se acuerdan del río, del número de Richardson de gradiente? ¿Ya? El número de Richardson de gradiente era, por una parte, la energía potencial que me daba buoyancia, y por otro lado, la energía cinética turbulenta. Si la energía cinética turbulenta era poca, entonces no se producía la mezcla. ¿Ya? Entonces,
el tema era que si el número de Richardson de gradiente era mayor a un cierto límite, entonces no importaba la interfaz de densidad, no se mezclaba. Y si el número de Richardson era menor a un cierto límite, entonces se mezclaba, la columna, y entonces podríamos pasar a o estuarios parcialmente mezclados o estuarios bien mezclados. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de los estuarios, que o son perfectamente estratificados con una cuña sanina, o bien mezclados pasando por el estuario parcialmente mezclado. ¿Ya? Entonces, un mismo sistema puede presentar distintas condiciones de mezcla en distintas épocas del año. ¿Ya? No es siempre posible generalizar la clasificación del estuario. Por ejemplo, yo veo en el verano cuña sanina, pero en el invierno, cuando viene una crecida y qué sé yo, entonces la turbulencia hace que el estuario se mezcle, ¿ya? Entonces, no es siempre posible pensar en que nosotros vamos a considerar un estuario con cuña salina todo el año. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver algunos casos, por ejemplo, el del río Maipo. ¿Ya? El río Maipo sale entre Santo Domingo al sur y Llolleo al norte. ¿Ya? Y sale el río Maipo paralelo a la costa, no perpendicular a la costa, paralelo a la costa. ¿Y por qué es eso? Porque tiene una barra. ¿Ya? Los estuarios con barras. ¿Por qué? Porque el transporte de sedimentos viene desde sur a norte. ¿Por qué es eso? Porque las ondas vienen del sur. Sur oeste. ¿Ya? Vienen del sur oeste y terminan transportando el sedimento hacia el norte. Y por eso es que las barras son motivo de las olas que vienen de sur a norte. ¿Ya? Entonces, esta agua es
viene paralela a la costa. ¿Ya? Y tiene sedimento, obviamente, porque es un río que trae mucho sedimento de la montaña y se va virtuando. Por ejemplo, si ustedes van al cajón del Maipo, probablemente encuentren un tamaño medio de las partículas de sedimento, iguales a, por ejemplo, 5 centímetros, ¿ya? Donde hay tamaños de arena y tamaños de roca de medio metro de diámetro o más, ¿ya? Y de a poco se va moliendo este sedimento hasta que acá es una arena de 0,3 milímetros de espesor o de diámetro. Y mucho menor también, ¿ya? Entonces, el río trae sedimento, como ven acá, y se lo va a llevar a un cañón submarino. Acá hay un cañón submarino que se llama San Antonio, obviamente, ¿ya? Porque esto es San Antonio. Entonces, el cañón submarino se lo lleva como en 10 kilómetros, como 3.000 metros, y lo deja descansando ahí, el sedimento. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver si en este río Maipo en realidad hay un estuario, ¿ya? Y no hay un estuario porque la salinidad no se mete más allá de 500 metros, ¿ya? Entonces, acá el río tiene, no sé, más, tiene influencia de la marea hasta 2 kilómetros aguas arriba, pero no tiene influencia de la salinidad. Entonces, probablemente la marea me hace oscilar las velocidades, pero siempre estas tienen velocidad hacia el océano. Y solo cuando estamos acá 500 metros de la zona de costa, entonces se mete algo de sal en el estuario. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros hicimos un paper, ya no me acuerdo, seguro que fue en el 2005 o algo así, donde nosotros veíamos esta barra
y entonces lo que entraba era unos pocos cientos de metros. Por ejemplo, esta es el... ya. Entonces, ahí está las mareas. Entonces, la marea alta, fíjense que no es a lo mejor 100 metros, ¿ya? Y no hay velocidades en contra en contra del río, ¿ya? Siempre las velocidades son hacia aguas abajo, siempre son siempre son hacia el océano, ¿ya? Ya. Ahora vamos a el río Tolten. El río Tolten es el río que deja el Villarrica, el lago Villarrica, ¿no es cierto? Está Pucón, está Pucón, Pucón y Villarrica, y entra en Pucón el río Transcura y sale el río Tolten, ¿ya? Y después sale acá. Entonces, ahí está el estuario, ¿ya? El estuario es desde la desembocadura con el mar hasta el límite del estuario, ¿ya? ¿Cómo sé ese límite? Es la marea alta, más alta, en Sisigia, y una línea horizontal desde esa cota, y coincide más o menos con el límite de el límite del estuario, ¿ya? Entonces, aquí las pendientes son muy chicas, ¿no es cierto? Entonces, creo que como 5 kilómetros o 8 kilómetros, a ver, 8 kilómetros es esto, no sé, 15 kilómetros es el límite del estuario. Entonces, el límite del estuario viene a ser para acá, es el río, y la salinidad es muy cercana a cero, y solo la marea alta y marea baja deciden cuánto varía la altura, pero no más que eso. El estuario acá va a ser salinidad igual a 0, ¿ya? Pero en esta parte del estuario
más parecida al mar. Entonces es, por ejemplo, el límite de la cuña salina. Vamos a ver cuál es ese límite en clase, ¿no es cierto? Pero este es el límite de la cuña salina. Creo que son como 6 o 7 kilómetros, ¿ya? Y vamos a ver el río Tolten en enero del 2009, perfil de salinidad durante llenante, o sea, marea alta. Y vamos a ver Q es igual a 183 metros cúbicos por segundo. Y marea de cuadratura, ¿ya? Entonces, vemos que el perfil de salinidad durante llenante es casi cero, la salinidad en esta zona, ¿ya? O sea, ahí el agua es del río y probablemente el agua del océano se mezcla con el agua del río y, por ejemplo, tengo salinidades del orden de 10 PSS, 15 PSS, ¿ya? Acá hay un hoyo y ese hoyo probablemente tiene sal de otros días, ¿ya? De otros días. Ya, pero ¿por qué? Porque es marea de cuadratura. Si me voy a Sigia, ¿ya? 15 días más tarde, voy a tener esta situación. Q igual a 187 metros cúbicos por segundo, parecido al Q de 183 metros cúbicos por segundo. Pero marea de Sigia. Y entonces el perfil de salinidad durante llenante es el agua de mar. Toda esta zona es agua de mar y entonces es una cuña salina, porque lleva el río agua dulce, acá, y a solo un pequeño gradiente y lleva agua salina de 35 PSS o 30 PSS en la parte del océano, ¿ya? Entonces es una cuña salina la que lleva el estuario, ¿ya? Entonces, marea de Sigia y marea de cuadratura, ¿ya? Entonces está, por ejemplo, acá, marea de cuadratura, perfil de salinidad durante llenante, entonces no veo la cuña salina. Es muy poco, 1000 metros,
¿ya? En cambio, en esta llega hasta los 3.000, 4.000, 5.000 metros, o sea, 5 kilómetros, ¿ya? Es bastante. Ahora, el caudal es de 187 metros cúbicos por segundo, pero acá vamos en invierno, sube el caudal a 608 y 1.110 metros cúbicos por segundo, marea de cuadratura o marea de Syzygia, y no pasa nada con este es un río que sale sin mezcla hasta el océano, y ahí se mezcla, pero antes en el estuario no se mezcla, ¿ya? Y en la turbulencia y la energía cinética dada por estos valores de el caudal hacen que no haya mezcla porque no eh, la marea alta no me influye sobre el río, ¿ya? No me influye sobre el río, ¿ya? Por ejemplo, el río Leu, que es mucho más chico, el límite del estuario es ahí y es como 10 kilómetros, 12 kilómetros. El límite de la cuña salina es tal vez 3 kilómetros. El límite de la mezcla parcial es más o menos 7 kilómetros, ¿ya? Entonces, solo en esta parte, el estuario no recibe salinidad. Entonces, es pura condición de borde de aguas abajo, no más. No hay salinidad en el estuario a partir de la límite de la mezcla parcial. Y el perfil de salinidad durante llenante para 4 metros cúbicos partido por segundo, marea de cuadratura es esto, ¿ya? Ahí nada más que esta zona es la zona de la cuña salina. Esta es una remanente de otros días en que la cuña salina logró pasar por este promontorio, y entonces dejó el agua más salada de lo que es el río, ¿ya? Durante llenante, entonces, tiene una condición así, mucho más alta la marea de Syzygia de la de cuadratura. ¿Ya? Bien. Ahora,
marzo del 2009, el caudal es 5,6. En junio, el caudal es 4,3. O sea, no hay más, no hay... el caudal no fluctúa demasiado entre invierno y verano, y la cuña salina entonces es algo que vamos a considerar cuando estemos en un estuario como el Lebu. Ahora, cuando el caudal es elevado, o sea, 35 metros cúbicos por segundo frente a 5 metros cúbicos por segundo, entonces la salinidad en marea de Syzygia no importa, ¿ya? Entonces, cuando el caudal es elevado, no hay mezcla en el estuario porque solo hay agua dulce. En el estuario del Valdivia, la cuña salina es muy grande, ¿ya? Valdivia está acá, y Niebla, Corral, están por acá. Entonces, tiene que recorrer un tramo, la cuña salina, pero es por acá lo que va la cuña salina, ¿ya? Y, por ejemplo, tiene una distancia de 5 kilómetros, ¿ya? Entonces, es el océano con las isosalinidades de 35 pss, y acá hay 3 pss, 2 pss. Entonces hay una línea acá de que hay salinidad en el estuario, y por otro lado hay agua dulce en el río, ¿ya? Y la cuña salina va a hacer así en marea alta y así en marea baja, ¿ya? Ahora, no sé si han notado, pero yo en todos los esquemas que yo les he mostrado, el fondo no es para nada plano, ¿ya? Para nada plano. Por ejemplo, este hoyo acá es de 5 metros, ¿ya? Pero en una distancia de 1 kilómetro, ¿ya? Entonces, va variando el terreno. Lo mismo acá, en el Lebu, en
el río Tolten, hay, eh, 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 por ejemplo, en este es 3 metros el hoyo y probablemente unos 200 metros de extensión, ¿ya? Entonces, y más arriba también tenemos hoyos, ¿ya? Por ejemplo, acá o acá, una crada, ¿ya? Y igual que los hoyos en el estuario del río Valdivia, etcétera, ¿ya? Entonces, eso eh, eh, lo vemos siempre en los estuarios. Y vamos a verlo al final de la clase próxima, ¿ya? Ahora, esto en cuanto a observaciones de campo. Pero nosotros hicimos unos experimentos con un canal de flujo estratificado. El profesor Marcelo Olivares, que hizo la memoria conmigo, ¿ya? Y en este sistema, un sistema que había agua, agua salina, por acá, aguas abajo, y agua dulce desde aguas arriba, ¿ya? Y entonces llega un momento que en las condiciones entonces se ajustaban y tenía yo un estuario con cuña sanina, ¿ya? Y teníamos que tomar datos de salinidad y de velocidad, ¿no es cierto? Y con un ADV para las velocidades y un sensor de conductividad rápido para tomar la salinidad, ¿ya? Y fíjense que todos los datos salen iguales. En las ordenadas está el Z, es una coordenada vertical hacia arriba. Y en las abscisas, la velocidad media sobre la turbulencia, ¿ya? Entonces, aquí está una vertical, ¿no es cierto? Y entonces, esta es mi, a ver, ya. Entonces, ahí está mi velocidad. Entonces, esta velocidad hacia abajo y
velocidad hacia arriba, acá. ¿Ya? Entonces, velocidad hacia abajo, gran parte del perfil, y velocidad hacia arriba, en otra parte del perfil, y así tenemos que esta es la situación en la cuña salina. Entonces, hacia aguas abajo, en la zona de el río, y hacia aguas arriba en la situación del fondo, ¿ya? Pero estos velocidades eran muy bajas porque el río entonces era así, y va a ver así y así, y entonces esto era así. Entonces era muy chico la velocidad en la cuña salina, ¿ya? Prácticamente no era un flujo, sino que era muy baja velocidad, ¿ya? Ahora, el Z está hecho adimensional con el Z de la interfaz, y este era el Z de la interfaz, ¿ya? Entonces, ese era el Z de la interfaz, o sea, ese, ¿ya? Pero nosotros tomamos varios perfiles, ¿ya? Un perfil, dos perfiles, tres, cuatro. Entonces, al hacer el Z de la interfaz, entonces era algo que eh, obligaba al perfil a tomar esta forma, ¿ya? Y la velocidad era con la con em, eh, la velocidad media en el sentido de la velocidad que llevaba el flujo en el río. ¿Ya? Bien. Entonces, y cuando tomamos la salinidad, y entonces esto era salinidad cero, o sea, agua dulce, menos en la interfaz para abajo. Y entonces esto era lo que eh, ve, veía el sensor, ¿ya? Entonces, 0 de allí después variaba a 1 en pocos centímetros, ¿ya? Entonces, Z partido por Z de la interfaz en las ordenadas, y phi en la abscisa, y phi, que es lo que era, es
rho es igual a rho 0, el agua dulce, por 1 más phi. Entonces, este es rho menos rho 0 partido por rho 0. O sea, esto es el phi. O sea, delta rho partido por rho. ¿Ya? Ya. Y eso hecho con la densidad del agua de mar, o sea, con phi del agua de mar, o sea, el phi que nosotros estábamos poniendo era delta rho partido por rho. Y, por ejemplo, nosotros calculábamos la sal que le echábamos al compuesto, entonces era agua salada con una salinidad, por ejemplo, de 35 pss, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora una, una, eh, una referencia a la cuña salina, básicamente. Ahora, el número de Richardson de estuario, ¿no es cierto?, es Richardson, RI del estuario, es delta rho por G por Q sub F partido por rho S por el ancho y por U T elevado al Q. ¿Qué son estas cosas? Primero, que un número de Richardson del estuario grande es fuertemente estratificado, o sea, no hay mezcla. En cambio, un número de Richardson del estuario chico, entonces es bien mezclado, igual como los otros números de Richardson que hemos visto en este curso. ¿Ya? Bien, entonces, el delta rho es la densidad del agua de mar menos la densidad del agua dulce. Ese es delta rho. Entonces, delta rho partido por rho S, la densidad del agua de mar. G, no hay problema, la aceleración de gravedad. Q sub F es en metros cúbicos partido por segundo, o sea, el caudal. ¿Ya? El ancho. Ya. Y
U sub F. Entonces, U sub F es U en función del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que el U en marea baja. Y podría ser que en marea alta se dé esto. Marea alta. Y en marea baja, eso es así. ¿Ya? Entonces, el caudal medio o la velocidad media es así, o sea, U medio es así. A una línea recta. ¿Ya? Y voy a tomar una desviación estándar. Tanto por arriba como por abajo. Ya. Entonces, la desviación estándar es este UT. La desviación estándar de la velocidad en el estuario para un punto dado. ¿Ya? Y entonces, cuando yo mido las velocidades o las modelo, saco la desviación estándar y ese es el número nu t, ut, y lo elevo al cubo y lo dejo acá. Y ahí calculo un número de Richardson del estuario. Cuando ese número es mayor que 0,8, entonces está fuertemente estratificado, o sea, cuña sanina. Y si el Richardson del estuario es menor que 0,8, entonces está bien mezclado. ¿Ya? Ahora, la cuña salina, entonces, es fuertemente estratificado. Richardson del estuario mayor que 0,8. Y vamos a hacer una teoría y vamos a ver cuál es el largo del estuario, el largo de la cuña salina. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un río que avanza con un caudal por unidad de ancho, una densidad que es la densidad del agua dulce, y sale al océano como un flujo de agua dulce, ¿ya? Y después se mezcla, ¿ya? No nos va a importar cómo se mezcla, pero sí la parte de arriba del estuario, o sea, de acá hacia arriba,
de la desembocadura hacia arriba. Entonces, vamos a ver que hay que ver qué es lo que es SH2, que es salino, y la sal, todo esto tiene la misma salinidad, ¿ya? Y por otro lado, cuando vamos a el agua dulce, la salinidad es 0. Y vamos a ver cuánto es el H1 o el H total que va entre el fondo y la superficie libre. ¿Ya? Y ya. Y justo tenemos entonces que en la próxima clase vamos a llegar a un resultado de la cuña salina. ¿Cuánto es el resultado de la cuña salina? Para empezar, ya ven que la cuña salina eran cientos de metros, kilómetros, ¿ya? 3 kilómetros, 5 kilómetros, pero vamos a querer resolver esto y vamos a ver, por ejemplo, si el Q del río, cuánto afecta entonces la longitud de la cuña salina. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, nos vemos en el lunes